Hola, acá tratando de sacar los anteojos del estuche y viendo un poquito. Hola Mari, acá estoy. Un poco más tarde, pero acá estoy. Ay, no encontraba una cosa. Pero bueno, acá estoy. Vamos a esperar un poquitito. Estamos un poquito, ahora estoy leyendo un poquito lo último mientras se va conectando la gente. Donde estaba, el oasis estaba cerca y estaba hablando con el camellero, el muchacho, y ya quería ir, claro, él ya quería llegar. Pero él le dijo, vamos a dormir, porque necesitamos dormir. Eso es estar reconectado con la necesidad del momento, ¿verdad? Así que bueno, voy a arrancar con quien esté, con vos, Mari, y con los que se vayan sumando. Leo un poquitito, nada más una pequeña frase del final y sigo. Dice, 2 noches después, cuando se preparaba para dormir, el muchacho miró en dirección al astro que seguían durante la noche. Le pareció que el horizonte estaba un poco más bajo, porque sobre el desierto había centenares de estrellas. Es el oasis, dijo el camellero. ¿Y por qué no vamos inmediatamente? Porque necesitamos dormir. Esto que parece algo tan sencillo, es decir, bueno, me falta poquito, no importa, me sacrifico, no. Ir escuchando las necesidades del cuerpo y de uno mismo me parece maravilloso, así que bueno. Sigo. El muchacho abrió los ojos cuando el sol comenzaba a nacer. Frente a él, donde las pequeñas estrellas habían estado durante la noche, se extendía una fila interminable de palmeras que cubría todo el horizonte. Lo conseguimos, dijo el inglés, que también acababa de levantarse. El muchacho, sin embargo, permaneció callado. Había aprendido el silencio del desierto y se contentaba con mirar las palmeras que tenía delante de él. Aún tenía que caminar mucho para llegar a las pirámides y algún día aquella mañana no sería más que un recuerdo. Pero ahora era el momento presente. Frase clave, pero ahora era el momento presente. La fiesta que había descrito el camellero. Y él estaba procurando vivirlo con las lecciones de su pasado y los sueños de su futuro. Voy a parar un poquito acá. Él sabía que esto no era el final, su meta. Pero de repente se dio cuenta que tenía que vivirlo, porque era su presente. Era su presente. Y que esto iba a ser una anécdota este día, pero hoy era su realidad, hoy era su todo, ¿no? Por eso dice, ahora es el momento presente, la fiesta que había descrito el camellero, y él estaba procurando vivirlo, con las lecciones del pasado. Se acuerda que el pasado no es para rememorarlo o sufrirlo permanentemente, sino para traer lo aprendido, ¿no? Porque si uno olvida todo lo aprendido, todos los días tendríamos que aprender a caminar. Y los sueños del futuro, enfocado en el futuro, pero estando en el presente. Esa sería la clave. Estoy en el presente con la experiencia que me dio el pasado y apuntando hacia cuál es mi sueño. Pero repito, con conciencia total en el presente. Un día aquella visión de millares de palmeras sería solo un recuerdo. Pero para él, estoy leyendo, en este momento significaba sombra, agua y un refugio para la guerra. Sombra, para no morir calcinado, agua, fundamental para la vida, y un refugio para la guerra, si se prendía la guerra, ¿no? Si empezaba. Un refugio, lo cual no es poco. De la misma manera que un relincho de camello podía transformarse en peligro, una hilera de palmeras podía significar un milagro.
El mundo habla muchos lenguajes, pensó el muchacho. Una fila de palmeras para unas personas puede ser eso, una pila de palmeras, y para otras personas puede ser un milagro, o sea, la posibilidad de un oasis, de tener agua, sombra y un refugio. Bien, ese era un pequeño capítulo y ahora sigo. Cuando los tiempos van deprisa, las caravanas corren también, pensó el alquimista. Era alquimista, mientras veía llegar a centenares de personas y animales al oasis. Los habitantes gritaban detrás de los recién llegados. El polvo cubría el sol del desierto y los niños saltaban de excitación al ver a los extraños. El alquimista vio como los jefes tribales se aproximaban al jefe de la caravana y conversaban largamente entre sí. Pero nada de todo aquello interesaba al alquimista. Ya había visto a mucha gente llegar y partir, mientras el oasis y el desierto permanecían invariables. O sea, esta era la persona que el inglés estaba buscando, el alquimista, que se ve que estaba en el oasis. Por eso el inglés estaba muy exultante, porque dice lo logramos. Claro, él era su sueño, era llegar ahí. Si bien el del muchacho, el pastor, era seguir más adelante, pero bueno, el sueño del inglés era ver el alquimista. Ahora lo está hablando desde el lado del alquimista, dice. O sea que la gente pasa, como en la vida, ¿no? Hay mucha gente que pasa, son anécdotas, situaciones, pero hay que ver lo que permanece, ¿no? Que es el oasis y el desierto. Había visto a reyes y mendigos pisando aquellas arenas que siempre cambiaban de forma a causa del viento, pero que eran las mismas que él había conocido de niño. Qué interesante, ¿no? Me gusta esta imagen, o sea, las cosas que van tomando otras formas, pero son las mismas. Van tomando otras formas de acuerdo a cómo sopla el viento, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Aún así, no conseguía contener en el fondo de su corazón un poco de la alegría de vida que todo viajero experimentaba cuando, después de tierra amarilla y cielo azul, el verde de las palmeras aparecía delante de sus ojos. Tal vez Dios haya creado el desierto para que el hombre pueda sonreír con las palmeras, pensó. Esta era la alegría, por supuesto, de gente que está días y días en el desierto, ve la señal de un oasis y bueno, le parece que es maravilloso y siente mucha alegría, pero él no se podía apropiar de la alegría del otro. Después decidió concentrarse en asuntos más prácticos. Sabía que en aquella caravana venía el hombre al cual debía enseñar parte de sus secretos. O sea, el alquimista sabía que venía alguien, suponemos que es el inglés, al que él le tenía que enseñar algunas cosas. Las señales se lo habían contado. Aún no conocía a ese hombre, pero sus ojos experimentados lo reconocerían en cuanto lo viese. Esperaba que fuese alguien tan capaz como su aprendiz anterior. No sé por qué estas cosas tienen que ser transmitidas de boca en boca, pensaba. No era exactamente porque fueran secretas, pues Dios revelaba pródigamente sus secretos a todas las criaturas. Él solo tenía una explicación para este hecho. Las cosas tenían que ser transmitidas así, porque estarían hechas de vida pura con mayúscula, ¿no? Dice acá. Y ese tipo de vida difícilmente consigue ser captado en pinturas o palabras. Esto es por la energía, por supuesto, de la persona, ¿no? Porque las personas se fascinan con pinturas y palabras y terminan olvidando el lenguaje del mundo. Esta es una apreciación del alquimista, boca a boca, porque me imagino que hay una captación del otro, de lo que el otro va tomando, de lo que el otro va escuchando, de lo que el otro va sintiendo, mientras se transmiten las enseñanzas. Eso no sucede cuando uno lo lee. Igual sirve la lectura, igual sirve la transmisión de otra manera. Pero hay algo que sucede en cada momento presente, tiene que ver con el presente también, porque un mismo profesor puede dar la misma
el mismo tema, la misma clase, hasta casi con las mismas palabras. Mire, me hace acordar, porque ahora, bueno, estamos un poco parados, pero yo hice muchos años, hasta antes de la pandemia, teatro, y hemos hecho la misma obra muchas veces, inclusive con el mismo elenco, y era diferente, hasta las palabras que uno a veces agrega o los gestos, más allá de la marcación del director, porque el público era otro, y porque nosotros seríamos otros en función de cómo estábamos ese día, y bueno, uno es uno y sus circunstancias, ¿no? Y era la misma obra, con los mismos movimientos, el mismo elenco, la misma palabra, y sin embargo, había algo que te lo da la impronta del momento presente. Por eso tratar de que todos los días sean iguales es absolutamente infructuoso. Aunque hagamos las mismas cosas todos los días, va a ser diferente. Bueno, sigo. Los recién llegados fueron conducidos inmediatamente ante los jefes tribales de Al-Fayum. El muchacho no podía creer lo que estaba viendo. En vez de ser un pozo rodeado de palmeras, como había leído cierta vez en un libro de historia, el oasis era mucho mayor que muchas aldeas de España. Yo también pensaba, bien como las películas, un oasis, un pequeño espacio, no sé, quizás alguna edificación y eso, pero chiquitito. Pero bueno, evidentemente no. Tenía 300 pozos, 50.000 palmeras datileras y muchas tiendas de colores diseminadas entre ellas. Parece las 1001 noches, dijo el inglés, impaciente por encontrarse con el alquimista. Enseguida se vieron rodeados de chiquillos que contemplaban curiosos a los animales, los camellos y las personas que llegaban. Los hombres querían saber si habían visto algún combate y las mujeres se disputaban los tejidos y piedras que los mercaderes habían traído. El silencio del desierto parecía un sueño distante. Las personas hablaban sin parar, reían y gritaban, como si hubiesen salido de un mundo espiritual para estar de nuevo entre los hombres. Estaban contentos y felices. A pesar de las precauciones del día anterior, el camellero explicó al muchacho que los oasis en el desierto eran siempre considerados terreno neutral. Qué bueno. Porque la mayor parte de sus habitantes eran mujeres y niños, y había oasis en ambos bandos. Así los guerreros lucharían en las arenas del desierto, pero respetarían los oasis como ciudades de refugio. Está bueno esto, es como una ley que evidentemente todos respetaban. El jefe de la caravana reunió a todos con cierta dificultad y comenzó a darles instrucciones. Permanecerían allí hasta que la guerra entre los clanes hubiese terminado. Me parece absolutamente sabio, porque salir al desierto era un peligro. Como eran visitantes, deberían compartir las tiendas con los habitantes del oasis, que les cederían los mejores lugares. ¡Qué buenos anfitriones! Era la hospitalidad que imponía la ley. Después pidió que todos, inclusive sus propios centinelas, entregasen las armas a los hombres indicados por los jefes tribales. Miren qué orden dentro de la lucha, ¿no? Las armas eran entregadas, se les daban los mejores lugares, era un terreno neutro. Cuando hay orden, cuando hay una ley interna, una ley... Esto me hace acordar a lo que aprendí de Bert Hellinger, de constelaciones familiares, que dice como el axioma principal, cuando el sistema familiar, ¿no?, está ordenado, el amor circula, o al revés, ¿no? Cuando el sistema no está ordenado, el amor no circula. Y no pensemos el amor como sentimiento, sino como energía de realización, ¿no? Energía de construcción, energía de producir, de hacer, de crear. Sistema familiar ordenado no tenemos casi ninguno. Hablamos del archivo interno de este sistema. Cuando hay reglas claras, es más fácil que todo se construya con mucha facilidad.
Siempre no hay que caer en extremos de que esas reglas impidan la libertad de la persona, pero tampoco que no existan, porque es la anarquía y el caos, que tampoco, no es el caos que precede al orden, es anarquía, caos total, y eso tampoco genera avance. Los extremos no generan avance. Pero bueno, cuando hay una ley, que es la ley del respeto por lo establecido, por el estar de acuerdo, ¿no? Algo consensuado. Acá estaba consensuado un poco por la historia y por los habitantes de este lugar. Son las reglas de la guerra, explicó el jefe de la caravana. De esta manera los oasis no pueden hospedar ejércitos ni guerreros. Claro, una vez que entregan las armas, ya no son ni ejércitos ni guerreros. Para sorpresa del muchacho, el inglés sacó de su chaqueta un revólver cromado y lo entregó al hombre que recogía las armas. ¿Para qué quiere un revólver?, preguntó. Para aprender a confiar en los hombres, respondió el inglés. Estaba contento por haber llegado al final de su búsqueda. No lo entendí, porque con el revólver él podía confiar, pero bueno, es la parte que no entendí. El muchacho, en cambio, pensaba en su tesoro. Cuanto más se acercaba a su sueño, más difíciles se tornaban las cosas. A veces pasa eso, ¿no? O a veces es la sensación. Ya no funcionaba aquello de que el viejo rey había llamado suerte de principiante. Lo único que él sabía que funcionaba era la prueba de la persistencia y del coraje de quien busca su leyenda personal. Excelente, no Mari, excelente la persistencia. Para llegar al sueño personal es importante la persistencia o perseverancia, como lo quieran llamar. Porque cuando uno ya encuentra a dónde va, hay que persistir, porque si no, ante la primera de cambio, ante el primer obstáculo, uno suelta o empieza 20.000 cosas en simultáneo, que es lo más probable que de esa manera no llegue. Uno puede hacer varias cosas en simultáneo, las mujeres lo hacemos muchas veces, pero sin perder de vista que cuando es algo importante que compromete a dónde voy, habrá días que podamos dedicarnos más, otros menos, pero persistir. Persistencia y coraje. Coraje para no asustarse ante la primera de cambio y seguir adelante. Coraje para no sentirnos abatidos. Podemos descansar y retomar. Por eso no podía apresurarse, ni impacientarse. Si actuara así, terminaría no viendo las señales que Dios había puesto en su camino. Miren qué bueno. Hablamos de persistir y coraje. Pero esto no quiere decir salir a tontas y a locas, como se decía antes, o se sigue diciendo, no lo sé. Esto implica no apresurarse y no impacientarse, porque si no hay cosas, señales, cuando uno está muy apurado que no las ve. Justamente hoy, o ayer, no recuerdo, me mandaron algo que tiene que ver con un movimiento, slow se llama, que es de la lentitud, que no se trata de no hacer nada, se trata de hacer las cosas con menos ansiedad y menos apresuramiento. Yo a veces lo he probado, a veces porque para mí es todo un desafío, porque tiendo a impacientarme, y se termina haciendo todo, de todas maneras, o se termina haciendo lo importante. Y lo más importante de todo es que uno no llega exhausto. Y llega viendo, como dice acá, captado más cosas mientras lo estuvo haciendo. Sea lo que fuere, lo cotidiano estoy. Porque lo más importante a veces no es tanto a dónde voy, sino cómo estoy llegando a dónde voy. Porque eso también es aprendizaje. Dice, si actuara así, o sea, impaciente, terminaría no viendo las señales que Dios había puesto en su camino. Que Dios colocó en mi camino, pensó el muchacho, sorprendido.
Hasta aquel momento había considerado las señales como algo perteneciente al mundo, algo como comer o dormir, algo como buscar un amor o conseguir un empleo. Nunca antes había pensado que este era un lenguaje que Dios estaba usando para mostrarlo lo que debía hacer. No te impacientes, se repitió para sí. Como dijo el camellero, come a la hora de comer y camina a la hora de caminar. Esto me parece sabio absolutamente. Hay que estar como en estas épocas que vivimos, sobre todo, no solamente si somos o tenemos mucha impaciencia, sino que vivimos siempre tan acelerados que estamos siempre, dejamos pasar la hora de la comida, no importa, hago un poco más, de puerta como después. Y eso va generando que cada vez rinda menos, ¿no? Es como el cuento del hachero, yo alguna vez lo conté, pero lo voy a contar ahora de vuelta. Siempre hay alguien nuevo, y si no alguien lo recordará. El cuento del hachero es más largo, yo lo voy a hacer más corto, pero bueno, había una vez un hachero que cortaba árboles. No pensemos en la ecología, en esa época había muchos árboles. El hachero era el mejor hachero de la comarca, y entonces salió a buscar trabajo. Y encontró al capataz del lugar donde estaban cortando hachas y dijo, hola, vengo a buscar trabajo. Y el capataz le dijo, pero ¿cómo no lo voy a contratar si es el mejor hachero de la comarca? Porque todos lo conocían. Entonces lo contrató, muy sabio era este capataz, lo contrató y el primer día el hachero, en el tiempo establecido o menos, quizás cortó como 18 árboles, era un récord. Contento el hachero, contentos todos. El siguiente día, mismo tiempo, mismo trabajo, 14 árboles. Bueno, dijo el hachero, sería madera un poco más dura. Y siguió, mismo horario, mismo esfuerzo, mismo tiempo, y fue cortando un día 10, otro día 8. Cuando ya cortó solamente 6, se preocupó. El capataz sabía lo que pasaba, pero lo observaba y no decía nada. Tenía la sabiduría de esperar que la persona llegase a preguntar. Entonces, un día el hachero, que era una excelente persona, le pidió al capataz, dice, tengo que hablar con usted, capataz, no sé qué me pasa, dice, cada día rindo menos. Primer día corté 18 árboles, usted vio 14, usted no sabe, pero hace 2 o 3 días que vengo antes y me voy después. O sea que trabajo muchas más horas y sin embargo cada vez corto menos árboles. No sé qué me pasa, ¿estaré perdiendo fuerza? ¿Estaré perdiendo habilidad? No, le dijo el capataz. Le voy a hacer una pregunta, señor hachero. Sí. ¿Cuándo paró a afilar el hacha? No había parado nunca. El hacha somos nosotros, es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psiquis. Siempre es después, no, primero voy a terminar esto, voy a terminar, no, porque no se me va el... Entonces, este cuento del hachero, hola a todos los que recién se unieron, después, si lo escuchan, lo escucharán, nos habla de la importancia de tenernos en cuenta en este proceso, Como dice acá, y ahora lo voy a volver a leer, no te impacientes, se repitió para sí. Come, como dijo el camellero, come a la hora de comer y camina a la hora de caminar. El primer día todos durmieron de cansancio, inclusive el inglés. Son mensajes que entran. El muchacho estaba instalado lejos de él, en una tienda con otros 5 jóvenes de edad similar a la suya. Eran gente del desierto y querían saber historias de las grandes ciudades. El muchacho les habló de su vida de pastor e iba a empezar a relatar su experiencia en la tienda de cristales cuando se presentó el inglés. Te he buscado toda la mañana, dijo mientras se lo llevaba afuera. Necesito que me ayudes a descubrir dónde vive el alquimista. Empezaron recorriendo tiendas
donde vivieran hombres solos. Un alquimista seguramente viviría de manera diferente de las otras personas del oasis. Eso suponían, ¿no? Y sería muy probable que en su tienda hubiera un horno permanentemente encendido. Caminaron bastante hasta quedar convencidos de que el oasis era mucho mayor de lo que podían imaginar y albergaba centenares de tiendas. Hemos perdido casi todo el día, dijo el inglés, mientras se sentaba junto al chico cerca de uno de los pozos del oasis. Será mejor que preguntemos, dijo el muchacho. El inglés no quería revelar su presencia en el oasis, no sabemos por qué, y se mostró indeciso ante la sugerencia, pero acabó accediendo y le pidió al muchacho, que hablaba mejor el árabe, que lo hiciera. Este se aproximó a una mujer que había ido al pozo para llenar de agua un saco de piel de carnero. Buenas tardes, señora. Me gustaría saber dónde vive un alquimista en este oasis, preguntó el muchacho. La mujer le respondió que jamás había oído hablar de eso y se marchó inmediatamente. Antes, no obstante, avisó al chico que no debía conversar con mujeres vestidas de negro porque eran mujeres casadas y él tenía que respetar la tradición. Verán que eso pasa. El inglés se quedó decepcionadísimo. Había hecho todo el viaje para nada. Ya se abatió. Vieron que había que tener persistencia y coraje. Bueno, acá se decepcionó muy rápido. El muchacho también se entristeció. Su compañero también estaba buscando su leyenda personal. Y cuando alguien hace esto, todo el universo conspira para que la persona consiga lo que desea. ¿Se acuerdan que este es el axioma del libro, no? O sea, cuando uno está tras su leyenda personal, todo el universo conspira para dártelo. Lo había dicho el viejo rey, y no podía estar equivocado. Yo nunca había oído hablar antes de alquimistas, dijo el chico. Si no, intentaría ayudarte. De eso se trata. Quizás aquí nadie sepa lo que es un alquimista. Pregunta por el hombre que cura las enfermedades en la aldea. Varias mujeres vestidas de negro fueron a buscar agua al pozo, pero el muchacho no se dirigió a ninguna de ellas, por más que el inglés le insistió, hasta que por fin se acercó un hombre. No les habló porque la otra mujer les había dicho que no hable con mujeres vestidas de negro porque estaban casadas. ¿Conoce a alguien que cure las enfermedades aquí?, preguntó el chico. Alá cura todas las enfermedades, dijo el hombre, visiblemente espantado por los extranjeros. Vosotros estáis buscando brujos. Miren, le dijo, Dios, es como si hubiera dicho, Dios cura las enfermedades. ¿Qué me están preguntando? Y después de recitar algunos versículos del Corán, siguió su camino. Otro hombre se aproximó. Era más viejo y traía un pequeño cubo. El muchacho repitió la pregunta. ¿Por qué queréis conocer a esa clase de hombre? Respondió el árabe con otra pregunta, respondió. Porque mi amigo viajó muchos meses para encontrarlo, respondió el chico. Si este hombre existe en el oasis, debe de ser muy poderoso, dijo el viejo después de meditar unos instantes. Ni los jefes tribales consiguen verlo cuando lo necesitan, solo cuando él lo decide. Qué bueno, no es que ellos cuando lo necesitan, sino cuando el alquimista lo decide, los ve. Esperad a que termine la guerra y entonces partid con la caravana. No queráis entrar en la vida del oasis, concluyó alejándose. Pero el inglés quedó exultante. Estaban en la pista correcta. Finalmente apareció una moza que no iba vestida de negro. Traía un cántaro en el hombro y la cabeza cubierta con un velo, pero tenía el rostro descubierto. El muchacho se aproximó para preguntarle sobre el alquimista. Les leo una frasecita nada más porque por el tiempo. Entonces fue como si el tiempo se parase y el alquimista del mundo, y el alma del mundo, surgiese con toda su fuerza ante él.
Cuando vio sus ojos negros, sus labios indecisos entre una sonrisa y el silencio, entendió la parte más importante y más sabia del lenguaje que todo el mundo hablaba y que todas las personas de la tierra eran incapaces de entender en sus corazones. Y esto se llamaba amor. Pero bueno, vamos a seguir la historia para ver si el inglés puede encontrarse o no con el alquimista. Así que, bueno, hoy empecé un poco más tarde, pero por eso me extendí 10 minutos más. Bienvenidos a todos los que están. Hoy no los nombré porque son varios. Igual gracias por acompañarme y espero que cuando lo vean les guste. A mí me gustó. Voy a ver cuál de las frases que fueron saliendo va para el video de YouTube, que siempre les digo. Si pueden, síganme y suscríbanse, que con eso me ayudan. Y se lo pueden pasar a otras. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Nos vemos.